Muy buenas noches a todos y todas a su curso de Sociología para Enfermería y Técnico en Enfermería. Esta noche vamos a comenzar un nuevo tema dentro de las organizaciones de las actividades académicas programadas por la asignatura. Y este día vamos a comenzar un nuevo tema de importancia también y que está concatenada, el tema está concatenado con el anterior tema que se refirió a lo que son en un término bien, digamos, bien escueto, bien breve, sobre lo que son las corrientes teóricas sociológicas fundamentales. Así que vamos a continuar, pero hoy vamos a hablar de un aspecto que no solo le incumbe, no solo se refiere a las corrientes eh, sociológicas fundamentales en la sociología, sino que, sino que a toda corriente fundamental, teórica y metodológica de una ciencia. Y nos referimos precisamente a la historización de las corrientes sociológicas fundamentales. Ahora bien, ¿por qué hablamos de historización? Resulta pues que la ciencia es un aspecto humano, es un producto humano que no es absoluto. Resulta que en la ciencia nada está dado de una vez por todas. No hay conclusiones inamovibles, sino que todo lo contrario. Hay un principio de relativización del producto, de la producción científica, de las teorías científicas, de los métodos científicos. Y cuando nosotros hablamos de la relativización, tenemos que referirnos necesariamente a que todo está en función de su validez o no validez. Todo está en función de poner, de siempre tratar de problematizar lo teórica y metodológicamente creado con la realidad histórico-social y su movimiento. Entonces, por eso que hablamos de historización. Entonces, este es un término que en las ciencias sociales es muy usado, además de ser un proceso necesario, debido a que si algo caracterizan a las ciencias sociales es que son ciencias en constante movimiento, en constante relación con la realidad, y en ese sentido se van enriqueciendo. Sus verdades, sus conclusiones no son absolutas, por excelencia, ojo, por excelencia, sino que son relativas. Entonces, otros le llaman provisionales. Son verdades provisionales que tienen validez en tanto que siguen dando cuenta del movimiento real, de esa realidad, del universo que nos toca a nosotros investigar. Bueno, para empezar la historización de las corrientes sociológicas fundamentales ayuda a verificar, a evidenciar que los supuestos de cada una de las corrientes siguen siendo válidos en cuanto a la relación razón-realidad. Entonces, por eso es que retomamos
digamos, un principio y un proceso propio de la historia. Como yo les decía al principio del curso, miren, fíjense que la sociología se relaciona inmediatamente con otras ciencias sociales y ocurre algo bien peculiar de que no sentimos cuándo nos estamos relacionando con las demás ciencias sociales. El discurso es tal, el discurso está de que al tener movimiento y al hacer análisis, necesariamente hablamos de los, digamos, de los objetos de estudio de otras ciencias sociales. Y, y miren, pues aquí nos estamos relacionando inmediatamente, ¿sí? Sin presentar a una ciencia social como es la historia, sin presentarla, estamos ya en una forma sobreentendida de que va a ser la historia como ciencia social la que nos va a brindar los elementos teóricos y metodológicos para hablar de una historización de las corrientes sociológicas fundamentales. Pero ahora bien, ustedes han de estar preguntándose ahí desde sus hogares o desde el lugar donde están con esta señal. Bueno, ¿y qué es historización? Pues, y aquí nosotros pues podemos decir lo siguiente. Como el proceso necesario de la ciencia. Ojo, lo que yo les decía. Toda ciencia necesita historizarse, no solo la ciencia social. Entonces lo hacen también las ciencias duras, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso necesario de la ciencia para la liberación de toda falsedad ideológica que construye discursos manipuladores de la realidad histórico-social para corresponder y satisfacer intereses de clase, poderes fácticos, grupos corporativos y élites sociopolíticas para hacer prevalecer en determinados momentos históricos sus proyectos de poder. Y aquí está el nombre de alguien muy importante, al menos en El Salvador, en cuanto a la producción filosófica y teológica y hasta sociológica, como es Ignacio Yacurí. Ignacio Yacuría, en su documento La función liberadora de la filosofía y el método de historización de los conceptos, habla precisamente de la historización como algo importantísimo y necesario en las ciencias sociales. Pero repito, también en las demás ciencias. Pero como estamos con sociología y la sociología es una ciencia social, cae como anillo al dedo hablar de la historización. Entonces, esa es la historización, ¿verdad? Que quede claro. Que quede claro. Es un proceso por medio del cual se va como consolidando los principios teóricos y metodológicos, pero en contraste eh, en contraste con la realidad. ¿Sí? En contraste con la realidad. No puede haber una historización. No puede haber una historización si nosotros no problematizamos lo teórico y lo metodológico con la realidad de una ciencia. Entonces, que quede claro en este sentido. Entonces, ocurre que en la historización hay un propósito muy poderoso, diría, muy importante, y es verificar entonces
cómo, cómo esa ciencia, a través de la historización, todavía adquiere, todavía es sostenible, todavía es sustentada por la teoría que postula en ese momento y el método que utiliza. Y a eso le vamos a llamar, así a grosso modo, validez histórica. Pero vamos aquí a nosotros también a definir lo que es la validez histórica. ¿A qué le vamos a llamar validez histórica? Cuando el uso teórico y metodológico de una disciplina, corriente o escuela científica permite el adecuado tratamiento de las variables, indicadores y mediaciones que la realidad arroja como fuente de posibilidades para la construcción de conocimiento científico. Ojo con eso. Cuando se privilegia el uso teórico y metodológico de una disciplina científica. Y entonces, como ocurre que cuando nosotros utilizamos una teoría, vamos a encontrar la necesidad de usar conceptos, de usar categorías. Cuando nosotros utilizamos una teoría, en términos de problematización, pero también el método. Entonces vamos a ver si las variables todavía se contrastan con todos los principios metodológicos que se utilizan en sociología para poder producir conocimiento científico. ¿Qué es lo que queremos nosotros, digamos, decirles? Entonces, vamos a ver que en la realidad social hay variables, que es una variable, es una característica de un proceso, de un objeto de estudio, de un fenómeno social. ¿Qué es un indicador? Algo que expresa cómo se mueve ese fenómeno o esa característica de ese fenómeno. Las mediaciones, el nivel donde se encuentra el fenómeno social. En este caso puede ser la político, lo social, lo económico, lo ideológico. Esas son las mediaciones. Entonces, que posibilitan la construcción del conocimiento científico. Entonces, la validez histórica es necesaria, es ese proceso en el cual nosotros le buscamos validez histórica a a una ciencia. Entonces vamos a ver, pues, de que en este sentido, la historización configura en términos epistemológicos y hasta filosóficos una reflexión crítica. Una reflexión crítica. No es una reflexión, digamos, sin trascendencia, sin problematización, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. La historización es inmediatamente una reflexión crítica. Ojo con eso. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión crítica, o sea, una historización sobre el estructural funcionalismo. Bien, ustedes pueden ver en esta diapositiva que dice reflexión crítica sobre el estructural funcionalismo. Y entre paréntesis, hay dos conceptos.
hay dos conceptos propios de la estructura funcionalista. Esos conceptos son armonía y equilibrio. Hay otros conceptos, hay una variedad, hay una diversidad de conceptos en el estructural funcionalismo. Entonces, no podríamos tener la capacidad en este curso y por lo tanto en esta reunión hablar de todos esos conceptos y categorías que maneja el estructural funcionalismo. Por lo tanto, vamos a como solo a referirnos a dos de ellas y que son de importancia también, de mucha importancia para la estructura funcional. Quizás estas dos categorías o estos dos conceptos son quizás conceptos propios de la estructura del funcionalismo. Cuando usted escuche un discurso sociológico que enfatiza mucho en la armonía y el equilibrio, usted puede en una forma, digamos, no por simplificación, sino que en una forma somera, decir, bueno, mire, como que se está refiriendo a un análisis estructura funcionalista, estructura funcionalista de la realidad, porque enfatiza mucho en armonía y el equilibrio. Si algo nosotros podemos caracterizar a la estructura funcionalista, que le importa mucho, por no decir sobremanera, cómo funciona la sociedad, hace mucho énfasis en cómo funciona la sociedad y algo que es bien importante, obviamente, porque la sociología también, si no explica, si no problematiza cómo funciona la sociedad o una formación social, no va a estar haciendo nada en realidad, va a estar haciendo más una situación de una reflexión tautológica, de decir lo mismo por lo mismo, redundar mucho, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros en nuestro curso vamos a hablar de la armonía y el equilibrio. Si tomamos como referencia a la práctica como criterio de verdad, debemos de hacer el ejercicio dentro de la realidad histórico-social que nos toca analizar con lo dado. ¿Qué es lo dado? Está en un pasado, pero nosotros también en un pasado con un pasado participio. Lo teóricamente aceptado, eso es lo dado, en el sentido que nosotros estamos hablando. Ocurre que toda ciencia tiene una dimensión de lo dado, o sea, de lo teóricamente aceptado, sostenido, enarbolado, proclamado, eso es lo dado. Pero hay otra dimensión y que es la que en verdad como hace mover los demás engranajes, como es los dandos. Dado, dandos. Se refieren al mismo verbo y por lo tanto al mismo proceso, nada más que en distintas condiciones. Lo dado es lo aceptado, pero lo dándose, ¿qué es? Lo histórico social y su movimiento real y no aparente. Ese es lo dándose. Entonces, toda ciencia configura una relación constante, continua, entre lo dado y lo dado. No puede ser de otra forma si es en verdad ciencia. Si es en verdad ciencia. Una ciencia o una disciplina que no problematice lo dado con lo dándose es en realidad digamos, otra construcción humana, pero menos ciencia. Puede ser, qué sé yo, pues, un producto como cualquier otro, pero no es ciencia. Cuando usted encuentra una relación entre lo dado y lo dando, ahí sí va a encontrar
un proceso que va caracterizando a una disciplina científica. Sigamos con idea. De ahí que no siempre encontraremos una coincidencia satisfactoria entre los dados dados. Miren, esto es muy importante también, porque no siempre va a haber una coincidencia armoniosa, una coincidencia segura, preestablecida. No siempre. Y en realidad, cuando hay una coincidencia satisfactoria entre lo dado y lo dándose, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero cuando no siempre encontraremos una coincidencia satisfactoria entre lo dado y lo dándose, se convierte en verdad en un verdadero desafío, reto también, que es fascinante, bueno, estupendo, porque da la oportunidad a los seres humanos llamados científicos sociales de poder, como dicen, parir ideas, construir nuevas revelaciones, nuevas revelaciones. Lo mejor que le puede suceder a una ciencia, que haya pues una relación problematizadora entre lo dado y lo dando. Si hay una relación, digamos, no problemática, llamémosla así, entre lo dado y lo dando, se mire, ahí hay que ponerse las barbas en remojo en ese sentido. En el sentido que entonces cuando no hay una relación satisfactoria entre lo dado y dándose, pero nos referimos en el sentido que una disciplina científica como la sociología siga teniendo como sustento y sostenimiento a la teoría y al método como los pilares que reproduzcan el perfil científico adquirido desde su fundación como ciencia. Esto último hay que tenerlo, hay que encontrarle un sentido bastante profundo, porque ocurre que la sociología va a seguir siendo sociología. Y toda ciencia también, mientras tenga sustento y sostenimiento de la teoría y el método, que son sus pilares. Porque solo la teoría y el método, como sostenimiento de una disciplina científica como la sociología, van a permitir que tenga un perfil científico que adquirió en su momento como ciencia, allá como cuando Comte, con su propuesta, fundó a la sociología. Perfil científico. Ojo. Eso es lo que nosotros tenemos como, digamos, si usted quiere, esperanza. Porque el perfil es todo lo que se espera de algo o de alguien. Ese es un perfil. Y entonces, si aquí estamos hablando de un perfil científico, la sociología debe sostener un perfil científico, o sea, todo lo que se espera como ciencia, que responda a la necesidad de que siga siendo ciencia. Siga siendo ciencia. Tengamos mucho cuidado en eso. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque en realidad ocurre que no en otros cursos de sociología, y uno también lo ha podido experimentar, ¿va? En las evaluaciones, en las pláticas, en las reflexiones que uno ha podido tener con ustedes en clase,
como que lo dado y lo dándose, no terminamos de entender o eh, también pues de entender que en verdad nos estamos refiriendo a esto dado y a lo dado. Por eso tenemos esta pregunta que a nuestro modo de ver es atinar. Pero, ¿qué es lo dado y lo dándose? ¿Y a qué nos referimos en la situación que estamos planteando? Lo dado, lo establecido, aceptado y usado teóricamente. Es lo que nosotros llamamos teoría científica de una ciencia. Y aquí, a continuación, están las ideas que también nos vuelven extensivo de lo que estamos diciendo sobre lo dado. Los corpus teóricos, la producción teórica, bibliografía, las explicaciones y problematizaciones teóricas y metodológicas, configuradas en conceptos, categorías y leyes que sostienen las disciplinas científicas, como la psicología, la física y la psicología. Eso es todo lo que configura o estructura lo dado. Los corpus teóricos, la producción teórica, la existencia de la bibliografía, la existencia de información plasmada en documentos, plasmada en datos, etcétera, etcétera. Lo dándose, ¿qué es lo dándose en este sentido? Lo real, concreto y potencial en continuidad y actualidad. El modo y el cómo es la realidad histórico-social salvadoreña. Es lo que está ocurriendo en estos momentos que estamos en esta reunión. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, en lo ideológico. Es lo dándose y que ahorita no lo estamos procesando. Por eso es que muchas veces lo dándose lleva como 2 o 3 pasos adelante de lo dado. Ocurre eso. Ocurre eso comúnmente. Que lo dándose lleva como 2 o 3 pasos adelante de lo dado. Entonces, pues, lo dándose nos exige estar a la altura de su nivel, al científico más que todo, a los científicos. Si nosotros queremos investigar un problema, por ejemplo, social, en este momento, como sería la violencia. La violencia es un problema social por antonomasia, por excelencia. Entonces, tenemos que remitirnos a lo real, a lo concreto, a lo potencial, y que puede dar una continuidad y actualidad del mismo fenómeno. Esto ahorita no lo sabemos nosotros. Lo dándose de la violencia. Sabemos lo dado de la violencia. Y está configurado en libros, en documentos, en trabajo, en documentos de trabajo, en análisis, en ensayos, etcétera, etcétera. Pero ese es lo dado. Y lo dándose es lo que está ocurriendo ahorita. Gente metodóloga como Hugo Semelman llama a lo dándose, le llama conciencia histórica. Es lo de ahorita. Es lo de en estos momentos. Es lo que, cómo se están moviendo los problemas de la realidad. Ahora bien, esto podríamos nosotros adecuarlo con los problemas de la salud, los problemas de la salud en el momento actual. Un tanto para poder ilustrar lo dándose.
lo que hemos estado hablando hace unos momentos. Podemos decir lo siguiente: los problemas de la salud en el momento actual, crisis sociosanitaria y pandemia COVID-19 y sus procesos, prevención, de prevención, medidas biosanitarias necesarias para la prevención, curación, casos comprobados y muertes, y sus registros y subregistros. La crisis estructural del Sistema Nacional de Salud y su ente, el MinSal. Esta es una problemática que configura un dándose. Hoy en la tarde no sabemos cómo fue lo dándose de esta crisis sociosanitaria y pandémica COVID-19. Tampoco de cómo el Sistema Nacional de Salud está enfrentando como ente supervisor o regulador del problema. Aquí lo que nosotros estamos puntualizando son problemáticas propias de los daños. Y aquí hay otra problemática: la crisis socioeconómica, política, medioambiental, cambio climático, cultural y sus procesos. Y el Bitcoin, cómo se está moviendo el Bitcoin como moneda de pago y de curso legal en el país. Porque todavía sigue si la gente mínimamente el porcentaje que lo utiliza. Ojo con esto. La inflación ocurre que en los últimos año y medio, en el último año y medio, los precios de la canasta básica, o no decir de los alimentos, todos se han disparado. Hay más de un 46%. Resulta que hoy la comida es más cara, los alimentos son más caros, y entonces la gente está pues resolviendo el problema, ya sea comprando menos o dejando de comer algunos alimentos, o incluso evitando comer, por ejemplo, los 3 tiempos. Ojo, en una situación de los randos. Esto no está escrito teóricamente como lo dado, pero ahorita cómo se está moviendo, lo ignoramos, no lo sabemos. El endeudamiento también del país con respecto a lo público y lo privado, el desempleo, cómo andamos en términos de desempleo, la migración, cuántos salvadoreños se fueron de este país, o cuántos se están movilizando internamente también. Un país no solo tiene emigración, sino que también inmigración. Se mueve, los seres humanos se mueven. La migración es algo natural en los seres humanos. Otro problema que no sabemos cómo ha sido dándose en este día o ahorita: la escasez de agua en los sectores populares. Y otro problema endémico en El Salvador, viejo. Esto no es de ahora, sino que desde hace 50 años. 50 años ya se hablaba de escasez en El Salvador. Y no precisamente porque no hubiese agua, sino que por la distribución desigual. Parece que nosotros en sociología manejamos que el acceso al agua en El Salvador configura una desigualdad social. La violencia de las maras y las pandillas, la extorsión, los homicidios, los suicidios, los feminicidios, los desaparecimientos, el deterioro democrático, etc.
y que está dando lugar a un problema político llamado concentración del poder. Las diferencias con un país que tiene mucho que ver con la vida de la sociedad salvadoreña, como son los Estados Unidos, debido a la fuerte migración que ha habido y sigue habiendo. Ocurre que el segundo país donde hay más salvadoreños, después del mismo país, son los Estados Unidos, con 3,5, 4 millones de salvadoreños. Entonces, es necesario hablar de lo dándose, cómo se está moviendo. Entonces, nosotros en sociología, pues nos importa sobremanera eso. Ahora bien, todo lo que estamos señalando, identificando como es lo dado y lo dando, tienen que configurar en la producción del conocimiento científico una relación. Porque ocurre que podemos nosotros separar lo dado y lo dando y caer en los vicios de lo teórico, eminentemente teórico, y también de lo práctico o eminentemente práctico. Y caer en verdaderos reduccionismo. En verdadero reduccionismo, como sería un teoricismo. Y el otro, soslayando lo teórico en un empirismo, no son buenos, que no hay nada contribuir a lo que nosotros venimos manejando como es la construcción de conocimiento científico. Por lo tanto, tenemos que en una forma epistemológica entablar, configurar una relación de lo dado y lo dando. Pero eso también es problemático. Todo eso también hay que entenderlo en su verdadera dimensión. ¿Qué es esa relación entre lo dado y lo dándose de la realidad? ¿Qué es? Podemos decir la siguiente idea: el contraste, la problematización de la teoría científica y sociológica con la realidad y su movimiento real y potencial, con el propósito de analizar a partir de la teoría y la práctica científica y construir conocimientos científicos nuevos y hacer propuestas de solución y opciones viables a los problemas de la realidad o sociedad salvadoreña. Miren, esto es muy importante. Lo último, hacer propuestas de solución y opciones viables. Ocurre que uno hay veces quiere como amarrar la realidad a los deseos. Y eso no puede ser. Y si se hace en una verdadera insensatez, eso sería un error craso. Querer amarrar la realidad a los deseos. ¿A los deseos qué? A los deseos ideológicos, a los deseos propios de la ideología. Entonces, no podemos caer en esa situación. Y por eso es que decimos propuestas de solución y opciones viables. Ustedes saben que lo viable es aquello que puede ser llevado a materializarse. ¿Sí? Que es posible. Que es posible. Que no solo es potencial, sino que es posible. Que se puede dar. Que es válido. Viable. Sí, vámonos, hagámoslo. Se puede hacer. Tenemos los recursos de toda índole, materiales, humanos, financieros, etcétera. Entonces, esto ocurre que cuando existe todo eso, cuando ocurre todo eso, esa disponibilidad, entonces es una verdadera solución y una opción a un problema. La relación real y potencial.
algo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Lo real y lo potencial, aunque van de la mano, pero no son lo mismo. Necesitamos como dejar claro qué es lo real y lo potencial también, porque muchos, coloquialmente nosotros nos podemos topar con estas palabritas. Lo potencial. Este muchacho tiene potencial, dice. ¿Se han fijado? ¿A qué nos referimos a eso? De ahí lo real también nos diga. ¿Qué es lo real? Y aquí estamos poniendo este ejemplo con estas láminas aquí que hemos planteado. Vemos la lámina o la imagen de una gallina. Aquí está una gallina, pero a la par está un huevo de gallina, obviamente. Entonces, ¿qué es lo real? En todo es, en todas estas ilustraciones o en toda esta ilustración. Lo real es la gallina, el huevo que es real. El huevo que es real, concreto, sensible. O sea, que es lo concreto sensible, aquello que se puede ver, se puede tocar y hasta comer, ¿no? Y hasta comer. Y que es susceptible de cambiar y convertirse. Ese es lo concreto sensible, lo que vemos, lo que tocamos. Y hasta comemos, como nos estamos refiriendo a un alimento, como es el huevo. Ahora bien, lo potencial. ¿Qué es lo potencial entonces? En esta ilustración que estamos haciendo es la gallina. Y la posibilidad de algo nuevo y bueno. Pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que lo real es el huevo. La dimensión real de esta relación es el huevo. Y lo potencial de esta relación es la gallina. O sea, lo que puede llegar a ser un huevo. Eso es lo que queremos demostrar. Todo huevo, si usted lo pone en un proceso llamado incubación, este huevo, con todo el proceso que significa, que usted lo mantiene en una temperatura adecuada, etcétera, etcétera, así como hacen en los lugares donde producen huevos. Este huevo puede tener la posibilidad de que dé lugar a una gallina. Permita que surja una gallina. Y ese es lo potencial. Esto es lo potencial. Algo así es lo que nosotros queremos también exponer. Exponer en esta relación que nosotros estamos haciendo entre lo dado y lo dándose. También. En la producción del conocimiento científico. Resulta que cuando hay conocimiento científico hay propuestas. Como dijimos hace unos minutos, propuestas de soluciones y opciones viables. No podemos nosotros andar proponiendo soluciones y opciones inviables. No podemos manejar la realidad a nuestro antojo. No podemos manejar la realidad a nuestros deseos. Entonces tengamos mucho cuidado. El estado de la cuestión de lo que estamos hablando. Hoy en día a las ciencias sociales se les ha configurado la necesidad histórica del hacerse constante en la relación con la realidad, puesto que estas son portadoras supremas de todo lo necesario y suficiente para enriquecer los datos que ha arrojado y que en determinado momento y espacio potencia como fuente de conocimiento. Ocurre que los datos
los datos, las variables pueden ser convertidos en verdaderas fuentes de conocimiento y en conocimiento científico. Y es lo que ocurre con las corrientes sociológicas fundamentales. El estructural funcionalismo, como la corriente fundacional con la que surge la sociología en el siglo XIX. Estamos poniendo el ejemplo de la estructura funcional. El movimiento de la realidad le exige ponerse a la altura. Miren qué importante es que acabamos de hablar, que acabamos de decir. Ocurre que a toda corriente científica fundamental, el movimiento de la realidad le exige ponerse a la altura. ¿Y qué es ponerse a la altura de algo o de alguien? ¿Va? ¿Se han fijado ustedes? Mire, usted no se pone, cuando usted le dice, mire, usted tiene un perfil bajo en esta situación, o sea que no ayudas, no propones, ¿sí? Es más, te ausentás, no participás. Entonces, ¿qué es eso? Es configurar un perfil bajo en una situación. Entonces la realidad le exige a la ciencia, en este caso a la sociología, ponerse a la altura de las circunstancias, ponerse a la altura de la realidad. O sea, estar atento, estar proactivo de cómo la sociedad se mueve. Pero es que yo les dije al principio del curso, mire, tienen que ver las noticias, tienen que leer las noticias, tienen que oír unas noticias. Está bien, vean las redes, porque también en las redes hoy hay noticias también, hay programas importantes que dan cuenta de cómo la realidad se mueve. Si usted no está viendo las noticias, si no está leyendo las noticias, si no está escuchando las noticias, si no, por ejemplo, se pone a ver las redes, pero su perfil va, o el perfil de sus amigos y amigas. Eso no queremos en sociología, al menos en sociología no lo queremos. Si usted se va a remitir a las redes, tiene que referirse pues a todos los portales que hablan de las noticias, que hablan de la realidad, y que son muchos. No podemos argumentar que no los hay. Hay muchos. Bien. Estar a la altura de las circunstancias ricas en datos, variables, indicadores y mediación. Esa es la realidad, vista ya científicamente. La realidad convertida en datos, la realidad convertida en variables, la realidad convertida en indicadores y en mediación. Solo lo puede hacer la ciencia. En este caso, la ciencia social llamada sociología. Si hay un proceso humano que a la realidad la convierte de una simple apreciación a datos, a variables, a indicadores y a mediación, entonces esa es una ciencia. Seguramente. Seguramente. Así que tengamos cuidado con eso también. Cuando la ciencia convierte a la realidad en su verdadero propósito. ¿Cuándo? Cuando la ciencia, a través de su quehacer teórico y metodológico, convierte a la realidad en datos, en variables, en indicadores y en mediación. Esto es algo que nosotros vamos a tener que reflexionar en cualquier actividad evaluada que tengamos. Por favor, este video tienen que ustedes volverlo a ver, ¿sí? Porque seguramente lo que estamos nosotros ahorita reflexionando en una actividad evaluada va a venir referida. Por lo anterior, se puede plantear que como corriente sociológica, o sea, el estructural funcionalismo,
que hace una lectura y propone soluciones y opciones viables, en pleno siglo XXI no puede dar cuenta de lo real. Miren, esto es algo muy importante que estamos diciendo, porque ya estamos haciendo un señalamiento crítico a la estructura funcionalismo. A pesar de que la estructura funcionalismo, con todos los aportes que ha hecho, con toda la producción científica que ha posibilitado, no se le puede quitar ese mérito, no se le puede quitar ese privilegio, no se le puede dejar de reconocer ese aporte. Ocurre que hoy, en pleno siglo XXI, los problemas que tenemos ahora en pleno siglo XXI, el estructural funcionalismo se está quedando corto, o se ha quedado corto, por lo tanto, ha asumido un perfil bajo. Miren, esto es muy importante, y si es importante, es delicado, es atrevido, es muy atrevido, pero solo así podemos hacer también una explicación crítica de este curso de sociología. Y aquí viene el por qué. ¿Por qué decimos lo anterior? ¿Por qué decimos esto del estructural funcionalismo? Que ya no puede dar cuenta de lo real. ¿Por qué? Si en algo no deben de incurrir las ciencias sociales y específicamente la sociología, es construir un pensar, sentir y actuar sin contexto y que le dé espacio a la especulación, a la manipulación e ideologización. Es decir, la falsa conciencia de la realidad sobre la realidad, como no pocas veces ha ocurrido. Lo peor que nos puede suceder a nosotros los que nos dedicamos a la ciencia social y específicamente a la sociología es que tengamos una existencia o una vivencia separados o divorciados de los contextos vivenciales y existenciales que nos rodean. Ojo con eso. Yo no puedo estar hablando de sociología esta noche y en este curso de sociología si no sé mínimamente lo que está ocurriendo a mi alrededor. A mi alrededor. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, etc. Ojo con eso. Entonces, eso es lo que puede también ocurrir a una corriente también teórica y metodológica como el estructural funcionalismo, que se ha alejado, ¿sí? Ha tenido digamos, un rompimiento, un alejamiento de todo lo teórico construido con los contextos históricos sociales, que son más dinámicos, son más, digamos, no solo dinámicos, sino que también tienen una dinamicidad dialéctica. Otro señalamiento es que en muchas ocasiones que se ha analizado a la realidad a la luz de la estructura del funcionalismo, se ha caído inequívocamente en la conclusión de que como corriente y escuela le importa sobremanera explicar cómo funciona la sociedad. Yo se lo dije hace unos minutos cuando comenzamos la reunión. Mire, si algo vamos a encontrar que caracteriza a la estructura funcionalismo es que perdón, es que le importa sobremanera cómo funciona la sociedad. Eso es bueno, claro, es necesario también explicarnos cómo funciona la sociedad. Pero no nos podemos quedar a ese nivel.
No nos podemos quedar anclados en ese nivel. Tenemos que trascender a explicar el cómo funciona la sociedad, a plantearnos el cómo se transforma a una sociedad, que no es lo mismo que solo explicar. Podemos decir la siguiente idea: este es un principio teórico y metodológico, muchas veces develado, o sea, que no está expuesto, está oculto en el transcurrir del tiempo, a tal grado que en círculos influyentes de la producción científica, dicha intención se ha identificado con las clases y élites dominantes de las sociedades capitalistas y sus intereses sociales, económicos y políticos. Pero vayamos más a fondo. Intrínsecamente, ¿qué engloba este principio? Esto es muy importante porque ya estamos hablando no de principios que podrían ser los rectores de toda ciencia, sino que estamos hablando de señalamientos ya bien específicos que se refieren a sectores, a élites, a clases sociales, con nombre y apellido, y que gracias a la sociología científica, ¿no? Aquí no vamos a hablar ya de la sociología estructural funcionalista, sino que de la sociología científica puede ir ya escudriñando y desentrañando esto que estamos diciendo, esta información que también no solo la tenemos como información, sino que como conocimiento, ha sido posible gracias a la sociología científica, que en su escudriñar y desentrañar ha llegado a estos planteamientos. De decir, de reflexionar con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Hablar de clases sociales, hablar de élites dominantes dentro de las sociedades capitalistas y los intereses sociales, económicos y políticos. Pero es necesario desentrañar esto que acabamos de decir. ¿Cómo lo vamos a desglosar? Y esto solo es posible gracias a la sociología científica, lo que vamos a reflexionar a continuación, y que nosotros, como sociólogos, tenemos que darle continuidad digamos, a la problemática y de ser posible a darle actualidad, continuidad y actualidad. ¿Cómo está organizada la sociedad? Con este presupuesto se explica y se justifica la estructura y funcionamiento de la sociedad en la búsqueda del propósito de fomentar y consolidar la estabilidad y normalidad de la realidad social, y que su organización en este sentido está dada de una vez y por todas, y que por lo tanto se obedece a leyes naturales. Ocurre que al estructurar funcionalismo le interesa cómo está organizada, describir incluso cómo está organizada la sociedad. Repite, ese nivel es necesario, es bueno. Pero no podemos quedarnos anclados, no podemos reducirnos a este nivel para explicar científicamente a la sociedad. O sea que le da categoría natural a lo que es histórico, es decir, a lo que tiene movimiento, articulabilidad y direccionalidad. Principios que no comparte el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, por su parte, habla de una estabilidad y normalidad que toda sociedad tiene, o al menos presupone. Y que habla que esta estabilidad y normalidad están dadas
por leyes naturales. En la reunión pasada hablábamos de que el estructural funcionalismo tiene como una tendencia, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo consigue el cambio, entonces hablábamos de que el cambio es inherente a la sociedad, dice la estructura funcional. Y ocurre que no es cierto, porque es inherente, sería de que por naturaleza cambia, ¿no? O sea, ella sola. Puede ocurrir en la naturaleza, ¿no? No está en discusión, pero en la sociedad y el pensamiento, por ejemplo, no es cierto que sea así. No es cierto que sea así, que hayan leyes naturales que rijan a la sociedad. En cambio, la estructura funcionalismo sería como su principal debilidad. Digamos, ¿cómo funciona la sociedad? Porque estábamos hablando cómo está organizada la sociedad. A la organización de la sociedad le importa mucho la estabilidad y la normalidad. Ahora veamos cómo funciona la sociedad. ¿Qué es lo que le importa al funcionamiento de la sociedad? Este principio tiene un interés meramente descriptivo e ideal, puesto que en conexión con la armonía y la estabilidad, le permite proponer un modelo a seguir de sociedad para el logro del orden y el progreso. Términos propuestos por primera vez por Comte frente a los desequilibrios y conflictos que presentaba la realidad social de su época, es decir, del siglo XIX, dejando entrever los principios de armonía y estabilidad que supuestamente se pueden lograr mediante la exhortación a la conciencia de los sectores y clases dominantes de la sociedad. Miren, esto es bien complicado en realidad. Para los estructurales funcionalistas puede ser algo, digamos, banal, incluso puede convertirse en una banalidad expresarlo, plantearlo. Que la sociedad pues debe funcionar en armonía y en estabilidad y que para ello pues solo el orden y el progreso lo van a posibilitar. Se oye bien bonito eso. Se oye bien bonito eso. Pero en realidad vamos a encontrar hoy en día en las sociedades contemporáneas a nivel mundial esta armonía y esta estabilidad producto de un orden y del progreso, ni en las sociedades más democráticas existe. Ojo con esto. Entonces, veamos pues, que deja entrever pues este principio, deja entrever pues una falacia, una mentira incluso. Porque muchos dicen, exhortamos a los sectores, digamos, posibilitadores, material de estabilidad que procuren o que se unan, ¿verdad? Por ejemplo, los llamados a la empresa privada, a los organismos internacionales, a la comunidad internacional, incluso una exhortación, pero no hay nada, ¿no? De diente al labio, como dicen los abuelos. ¿Verdad? Ocurre que el estructural funcionalismo habla de cambio o incluso modificación, pero no de transformación. Este es otro aspecto en el cual nosotros, a través de la sociología científica, podemos señalar como una falencia, una debilidad bien marcada de la estructura funcionalismo.
El estructural funcionalismo habla de cambio, sí, habla de cambio. Y, mire, y de modificación también. Y de transformación, fíjese que no. Y ocurre que en verdad, lo que en verdad, al menos en la sociedad, lo que en verdad permite que una sociedad pueda tener cambios, digamos, profundos es cuando se transforma. Entonces, ¿qué es cambio y qué es transformación? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A cambio no son lo mismo. No, no son lo mismo. El problema es que muchas veces se habla indistintamente de cambio y de transformación. Unos hablan de cambio, en otro momento están hablando de transformación y viceversa. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué se necesita entonces? ¿Cambio o una transformación? Nosotros desde la sociología hemos dicho desde hace más de 50 años y ahora, aún ahora, que de lo que se trata es de transformar la formación social. Eh, remitidos al Salvador o aplicados al Salvador, de lo que se trata es de transformar la formación social salvadoreña. Podemos decir lo siguiente, ¿qué implica este principio? Se puede hacer la comparación con lo que le sucede a una máquina cuando no funciona por desgastes de algunas piezas, o partes. Ocurre pues que una máquina no puede funcionar porque se le han desgastado sus piezas o se le han desgastado algunas partes fundamentales de su funcionamiento. Entonces dice el estructural funcionalismo, mire, pues hay que cambiar esas piezas o partes, pero no hay necesidad de cambio de máquina. La máquina no es necesaria ser como sustituida por otra nueva, buena. Hay que dejar la máquina, no hay que cambiar de máquina, es decir, de la sociedad o del sistema. Aquí estamos nosotros dando una comparación. Vamos a la figura la figura de la máquina es la sociedad. Estamos hablando de máquina como sinónimo de sociedad o de sistema social. Entonces dicen los estructuras funcionalistas, solo hay que cambiar esas piezas o partes, pero no al sistema, no a la sociedad capitalista. Es un caso de lo que ocurre con los delincuentes. Los delincuentes son identificados como esas partes o piezas que no funcionan, o los criminales, digamos, los desquiciados. Entonces, deshagámonos de ellos de distintas formas, de distintos modos. Y la sociedad queda intacta, más no se sabe, más no saben, perdón, de qué es la sociedad, el sistema social el que produce esas personas. Ahorita no es punto de discusión esto que acabo de decir. Pero viene al caso para señalar por qué es necesario pues, que el estructural funcionalismo sea criticado por esta situación. Hay que extirpar, hay que cambiar, hay que mover, hay que sustituir esas partes o piezas, más no la máquina. La máquina está bien. Ojo con esto. Ejemplo. En El Salvador, en las elecciones del 28 de febrero de 2021 para alcaldes y diputados,
se manejaba el propósito. Hay que cambiar a los malos y corruptos diputados y alcaldes, pero no a la sociedad capitalista salvadoreña. Estamos haciendo un ejemplo ya aplicado a la sociedad salvadoreña, en este caso, con un hecho de la realidad histórico-social, con un hecho de la realidad histórico-social, como fueron las elecciones del 28 de febrero del 2021. Había un planteamiento central político y electoral, si usted quiere, pero más que todo político. Hay que cambiar a los malos y corruptos diputados y alcaldes, pero no a la sociedad capitalista salvadoreña. Entonces, ¿quiénes son las partes o las piezas que no funcionan? A los diputados malos y corruptos. Por lo tanto, se busca perpetuidad del orden establecido. Esto es algo muy, muy importante. Y es un atrevimiento serio el que estamos haciendo. Todo el propósito es que se perpetúe el orden establecido, que justifica que otros sigan también en lo mismo, siendo corruptos, siendo malos, cometiendo delitos, etc. Entonces se cae en el razonamiento de que no es la máquina la que se necesita cambiar, sino solo sus partes para que siga funcionando bien. O sea, la máquina, o sea, la sociedad, o sea, la formación social. En otros términos o palabras, no es la sociedad capitalista salvadoreña la que se necesita cambiar, sino a los diputados y alcaldes. Y así seguirá funcionando bien el sistema. Imagínate qué razonamiento más hueco, más sin sostenibilidad. Ojo con esto. No hay sostenibilidad, no hay sustentabilidad, etc. Haciendo una falsa conciencia de la realidad. Cuando se llega a esta conclusión, a estos planteamientos, estamos cayendo en esta dinámica de hacer una falsa conciencia de la realidad. ¿En qué sentido? De que no es la sociedad capitalista salvadoreña que por su forma de ser provoca la desigualdad, exclusión y marginación en las mayorías populares, sino los diputados corruptos de la Asamblea Legislativa. Bueno, ellos son los instrumentos humanos, son los medios humanos de que van a provocar o por los que hay desigualdad, por los que hay exclusión y por los que hay marginación. Estos son pues entonces las falencias, estas son como las debilidades que se le pueden sacar de las entrañas a la estructura del funcionalismo en este proceso de historización que estamos haciendo. En este proceso de historización que estamos haciendo de las corrientes sociológicas fundamentales. Por favor, no olviden esto. Por favor, tómenlo siempre en cuenta. Ahora estamos con el materialismo histórico. Otra corriente sociológica fundamental. ¿Sí? Otra corriente sociológica fundamental. Ocurre que el materialismo histórico también, como corriente histórica fundamental, tiene también sus falencias, tiene también sus debilidades. A pesar de que muchos, de una forma entusiasta, de una forma intencionada,
hablan de que es la corriente que mejor explica el movimiento real de las sociedades humanas. Esto puede, eh, si nosotros lo aceptamos, puede ser una verdad media. Pero la ciencia no es eso. La ciencia no puede caer en verdades a medias. La ciencia es verdad extensiva. Claro, no estamos hablando de verdades absolutas, sino que verdades extensivas, verdades plenas, eso sí, verdades plenas, pero no absolutas. Entonces, el materialismo histórico, vamos a hacerle un proceso de historización también, como lo hicimos con el estructural funcionalismo, pero basándonos en dos categorías también de análisis que maneja el materialismo histórico. Dos categorías que también los podemos encontrar como conceptos. Y es el conflicto y la contradicción. Ojo, conflicto y contradicción, que sería el equivalente, el equivalente crítico de lo que postula el estructural funcionalismo como armonía y equilibrio. Ojo con eso. Bien, vayamos a la idea. Si bien es cierto que como corriente sociológica fundamental, con el devenir de las circunstancias, posibilidades y necesidades de los cambios y transformaciones que exige la realidad social, se ha perfilado como la respuesta o propuesta alternativa ante las limitaciones que se le pueden achacar a la estructura funcionalista. No queremos soslayar que no esté exenta de limitaciones también. Mira, ocurre que dentro de la comunidad científica, no pocos, eh, sociólogos, digamos, o, o, o personas o científicos sociales que forman parte de la comunidad científica, ellos prefieren, pues, ellos prefieren usar, pues, la corriente sociológica del materialismo histórico como su teoría, su método eh, para poder hacer conocimiento científico. Entonces, no son pocos, son muchos. Entonces, pero si algo hay que tener claro también, que tiene sus falencias, tiene sus debilidades. Así como la corriente sociológica fundamental del estructural funcionalismo. Digamos, la realidad natural y social se impone. Con todas sus posibilidades, indicadores y variables, la realidad socionatural se impone sobre toda iniciativa humana, sea esta buena o mala. Y la ciencia, como toda iniciativa, no puede evadir el peso cuantitativo y cualitativo de la realidad social. Esta es una aclaración fuerte y válida en todo momento. En todo momento y en todo lugar. La realidad natural y social se impone. Se les impuso a los griegos, a todas las civilizaciones antiguas y modernas, no digamos las contemporáneas. Este es algo que siempre ha ocurrido. La realidad siempre se ha impuesto. Y es la que ha tenido la última palabra. Si no, preguntémosle a la historia o a la antropología. No se puede soslayar el peso cuantitativo y cualitativo de la realidad social. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión crítica del materialismo histórico. Del materialismo histórico. Podemos decir lo siguiente, como una conciencia crítica desde sus inicios, con exponentes como Marx, Engels
y Lenin se planteó como una alternativa frente a las lecturas e interpretaciones idealistas interesadas en perpetuar y reproducir el orden establecido, provocador del deterioro progresivo de las condiciones de vida material y espiritual de la mayor parte de la humanidad desde el siglo XIX hasta la actualidad. A tal grado que su teoría y método han servido como hojas de ruta para la acción y transformación de la realidad. De nuevo caemos aquí pues en el reconocimiento que se le ha hecho, se le sigue haciendo al materialismo histórico, de haber sido en verdad una conciencia crítica. Pero como la conciencia no es dada de una vez por todas, ¿sí? Es un continuo hacerse. Si algo que tiene movimiento en lo humano es la conciencia, si no preguntémosle a los psicólogos, a la psicología reflexiológica, entonces, como conciencia crítica, también pues debe ser autocrítica, debe de reconocer falencias, debe de reconocer debilidades, debe de reconocer errores. Entonces, solo así se puede seguir perpetuando como modo de hacer ciencia, ¿no? Modo de construir conocimiento y seguir siendo hoja de ruta. ¿Sí? Una hoja de ruta que tiene un uso metodológico, es la que nos va a ir dirigiendo la ruta a seguir, el camino más que todo. Sus postulados y la necesidad de darles continuidad y actualidad. Sus postulados hay que darles necesidad. Hay que marcarles esa necesidad a sus postulados de que sean continuados, o sea, seguir en el esfuerzo enriquecedor de la teoría y darles actualidad. O sea, nunca desvincularnos, nunca desvincularse, nunca divorciarse del movimiento real de la realidad. Si bien es cierto que es a partir de la vida material, o sea, económica, que se puede explicar a la sociedad y sus procesos que se le derivan, las dimensiones de la vida que han configurado y permitido a que las realidades sociales de muchas sociedades en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI manifiestan potencialidades y posibilidades de los cambios necesarios, que no necesariamente corresponden a los de la vida material y que han provocado el repensar la necesidad de los cambios. Esto es eminentemente enriquecedor, lo que estamos diciendo. No podemos nosotros minusvalorar las potencialidades y las posibilidades de los cambios. Aunque nos guste, porque muchas veces también podemos caer en eso, en ese error, de las predilecciones, de esas situaciones preconcebidas y que muchos llaman ideologización, ¿no? Y que tuercen la realidad. Entonces, las potencialidades y las posibilidades que se manifiestan hoy en día y que corresponden a la vida material necesitan o provocan un repensar. Es decir, para hacer un reparo, un alto en el camino y decir, bueno, en verdad esto todavía sigue siendo vigente
a propósito de lo que hablábamos al principio de la reunión, de la validez histórica. Hay que repensar la realidad. ¿Sí? Hay que repensarnos científicamente, pero también moralmente, filosóficamente. ¿Sí? Convertirnos, etc. Pero vamos a aclarar esto. ¿Qué es repensar? ¿Qué es repensar la propuesta o corriente del materialismo histórico? Porque también lo hicimos con el estructural funcionalismo. Uno, que la historia no necesariamente se define o determina en el mundo de lo material. O sea, la historia humana no necesariamente se define y se determina en el mundo de lo material, sino que hay otros ámbitos, cambios y niveles de la realidad compleja, en donde saltan o se manifiestan los intereses humanos, como criterios que cristalizan necesidades materiales, pero inmediatamente también inmateriales, espirituales, propios y hasta minoritarios y específicos vinculados a la vida del grupo, etnia, nacionalidad, género, sexo, religión, etc. Y que necesitan que se les tome en cuenta en las decisiones de nación y del bien común en cuanto a educación, salud, empleo, medio ambiente, sexo, género, diversidad, religiosidad, vivienda, respeto de territorio, acceso al agua y cultura, y que son intereses y necesidades que se concretizan en proyectos de vida que vinculan el pasado, el presente y futuro como seres humanos. Mire, esto es bien complicado, lo que acabamos de plantear. Esto para llegar a afirmar todo en su plenitud, con todas sus letras, es porque ha habido investigación seria, comprometida, entregada. Cuando, por ejemplo, se dice que también no solo lo material puede definir a la historia de los seres humanos, sino que hay otros ámbitos como lo inmaterial y lo espiritual, ¿va? Y que están vinculados, por ejemplo, a otras dimensiones o aspectos humanos, como por ejemplo el género, el sexo, la religión, la nacionalidad, y que hablan de aspectos importantísimos y decisorios de la vida de los seres humanos. Y que muchas veces lo vamos a encontrar configurado y cristalizado en proyectos de vida. Proyectos de vida. Entonces cuando hay proyectos de vida es porque hay conciencia, hay organización, ¿sí? Y hay también proposición. O sea que se han podido establecer fases de conocimiento. Primero la concientización, luego viene la organización humana de la necesidad y después la movilización, planteando proyectos de vida. Movilización entendida como aquella manifestación o aquella expresión organizada, consciente, no a la deriva, no antojadizante. Entonces, ¿a qué le llamamos eso? A la configuración de los proyectos de vida. Así como ustedes, bueno, ustedes están estudiando una carrera universitaria porque tienen un proyecto de vida y lo están materializando en una forma consciente, organizada y movilizada también. Mira, hasta ustedes a nivel personal, ¿no? Ahora a nivel social no digamos.
Entonces, esto nos lleva a que repensar el materialismo histórico implica construir y deconstruir para el logro de una apertura mental que posibilite y permita soluciones y opciones heterodoxas, interdisciplinarias, diversas, plurales y múltiples. Hoy en día no pueden haber monopolios y pensamiento único en torno a los problemas de la vida. Por ejemplo, en el cambio climático, con el problema de la pandemia COVID-19, en problemas como el aborto, eso del matrimonio igualitario, etc. Entonces, debemos de construir nosotros a partir de una apertura mental, a partir de una apertura mental que nos exige la ciencia. Bien, nos vamos a quedar aquí porque ya el tiempo se nos acabó. Nos vemos la próxima semana, pues, a la misma hora, para poder seguir con el tema que nos tuvo acá reunidos durante, durante la noche, de la reunión de esta noche. Por mi parte ha sido todo por hoy y la asignatura. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.